Era el cumpleaños número 45 de mi hija Beatriz y había llegado temprano a su casa con la tarta que había encargado especialmente en la pastelería Dulce Valencia, su favorita desde niña. Costó 65 €, pero para mi única hija nada era demasiado caro. Llamé a la puerta con una sonrisa, esperando ver su rostro iluminarse como cuando era pequeña. Pero cuando abrió su expresión fue de total fastidio. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños, cariño», le dije sosteniendo la tarta con las velas ya colocadas. «Te traje tu favorita de chocolate con fresas como cuando eras niña». Beatriz suspiró profundamente como si mi presencia fuera una carga insoportable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo secamente dejándome entrar sin siquiera dar las gracias por la tarta. Nos sentamos en el salón de su hermosa casa, una vivienda que yo había financiado completamente cuando ella e Ignacio se casaron. Habían sido 40. Negliel euros que saqué de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo, trabajando dobles turnos como enfermera durante 40 años en el hospital clínico. «Sabes, mamá», comenzó Beatriz con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años, «he estado pensando mucho sobre mi cumpleaños, sobre los regalos y sobre qué me haría realmente feliz». Asentí con entusiasmo. «Por supuesto, mi niña. Dime qué quieres y te lo conseguiré. Un viaje, alguna joya, quizás ese coche nuevo que mencionaste». Beatriz me miró directamente a los ojos y lo que vi allí me heló la sangre. Era puro desprecio. «Lo que más me gustaría como regalo de cumpleaños», dijo lentamente saboreando cada palabra, «es que te mueras». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco interminable. Mi hija, mi propia hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. ¿Qué acabas de decir?, logré susurrar, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. «Me has oído perfectamente», continuó con una frialdad que me atravesó como cuchillos. «Estoy cansada de ti, mamá, cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban incontrolablemente. 72 años de vida, 45 años siendo su madre, y nunca jamás pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Beatriz», logré decir entre sollozos, «soy tu madre, te he dado todo, he sacrificado todo por ti». «Exactamente», me interrumpió levantándose del sofá, «y por eso me estás ahogando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales». La tarta de 5 € seguía en mis manos, las velas comenzando a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, quizás una cena familiar, se desvaneció como humo. «Pero cariño», intenté una vez más, «solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», replicó cruzándose de brazos, «el hecho de que yo sea todo lo que tienes. Búscate una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá, mis piernas temblando, cargando esa tarta, que ahora parecía una burla. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré, «después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho?», se rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido para tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña». Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me volví una última vez, esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la niña dulce que había sido. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia porque me fuera para poder finalmente celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Beatriz», murmuré, y salí de esa casa cerrando la puerta tras de mí. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que lo había sacrificado todo, porque lo que mi hija no sabía era
que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Llegué a mi pequeño apartamento en la calle Sueca con las piernas temblorosas y el corazón roto. La tarta de 65 euros terminó en la basura. Las velas derretidas, un reflejo de las lágrimas que no dejaban de caer. Me senté en mi viejo sofá, el mismo sofá donde había amamantado a Beatriz de bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado lágrimas de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña, que había llevado en mi vientre durante 9 meses, desearme la muerte con tal frialdad? Comencé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante los últimos 45 años. Cuando tenía 3 años y contrajo neumonía, trabajé turnos triples en el hospital para pagar sus medicinas. Fueron 950 euros en antibióticos que mi seguro no cubría, dinero que conseguí vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 años y quería ir al baile de graduación, trabajé fines de semana enteros durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costaba 600 euros. Recuerdo cómo brillaban sus ojos cuando se lo probó. «Gracias, mamá, eres la mejor del mundo», me había dicho abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin una sola queja. 25.000 euros en total. Dinero que conseguí pidiendo una segunda hipoteca sobre mi piso. «No te preocupes, cariño», le decía cada vez que me llamaba llorando. «Tu educación es lo más importante». Cuando se casó con Ignacio, organicé y pagué toda la boda, 20.000 euros para que tuviera la boda de sus sueños. El salón más elegante de Valencia, las flores más hermosas, el menú que eligió sin preocuparse del precio. «Quiero que mi princesa lo tenga todo», le dije mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino la casa, esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Beatriz e Ignacio decidieron que querían comprar su primera vivienda, no dudé ni un segundo. «No os preocupéis por la entrada», les dije. «Yo me encargo». Fueron 40.000 euros de mis ahorros, de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi jubilación. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los mellizos hace 7 años, me convertí en la canguro gratuita. Cada noche que Beatriz quería salir con Ignacio, cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara de los niños, allí estaba yo. Sin cobrar ni un céntimo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Cuando Ignacio perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo, 6.000 euros que saqué de mi pensión. Dinero que significó comer arroz y lentejas durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y cuando los mellizos necesitaron ortodoncia, otros 3.000 euros que cubrí sin pensarlo 2 veces. «No os preocupéis», les dije viendo sus caras angustiadas. «Para eso están las abuelas». Me levanté del sofá y fui a mi escritorio donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada céntimo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había conservado no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer cálculos. Criar a Beatriz desde su nacimiento hasta que se independizó aproximadamente 100.000 euros. La universidad 25.000. La boda 20.000. La entrada de la casa 40.000. Los pagos de la hipoteca cuando Ignacio estuvo desempleado 6.000. La ortodoncia de los mellizos 3.000. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos esos años, al menos 8.000 más. El total era devastador. Más de 200.000 euros, casi 250.000 euros que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de 250.000 euros. Podría estar viviendo en una casa bonita, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda, en lugar de contar céntimos en este pequeño apartamento. Pero no había elegido invertir en amor.
Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien invertido, que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amara y cuidara de mí en mi vejez. Qué tonta había sido. Cogí el teléfono y marqué el número de Beatriz. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas palabras terribles. «¿Qué quieres ahora, mamá?», contestó con fastidio después del quinto tono. «Beatriz, necesito saber si realmente quisiste decir lo que me dijiste hoy», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto que lo dije en serio», respondió sin un ápice de arrepentimiento. «Mamá, ya es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es sana». «¿Obsesión?», repetí incrédula. «Llamas obsesión al amor de una madre». «Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy finalmente entiendas el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida». Colgué el teléfono sin despedirme. No había malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido, cada abrazo, cada «te quiero, mamá» que había salido de sus labios. Había sido todo una mentira, o simplemente había criado a una hija tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades. A las 3 de la madrugada algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. En rabia, en indignación, en la clara comprensión de que había sido usada, manipulada y descartada como un pañuelo usado. Mi hija quería que muriera. Bien, quizás era hora de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo más poderoso: determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la manera que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía una cuenta conjunta con Beatriz para emergencias de la casa. Esa cuenta que había abierto por si acaso y en la que había depositado 15.000 euros para cualquier imprevisto que pudiera surgir. «Buenos días, señora Vega», me saludó el director Abundio Marín, que me conocía desde hacía años. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 2887-5691», dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. «¿Está segura esa cuenta tiene un saldo considerable de 15.000 euros?» me advirtió revisando su ordenador. «Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal», respondí firmando los papeles con mano firme. Ver esos 15.000 euros regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el comienzo. Segunda parada, la oficina del préstamo hipotecario. Durante el año pasado, cuando Ignacio estaba desempleado, yo había avalado su hipoteca. Eso significaba que si ellos no podían pagar la responsabilidad, recaía sobre mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. «Señora Vega», me saludó la oficial de préstamos Visitación Crespo. «¿Qué la trae por aquí?» «Quiero revisar el contrato de hipoteca donde aparezco como avalista», expliqué. «Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones». Mientras buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Beatriz había llorado de emoción. «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvadora», me había dicho abrazándome fuerte. Ignacio también me había agradecido, prometiéndome que nunca tendrían retrasos en los pagos. «Aquí están los documentos», dijo Visitación colocando una carpeta gruesa frente a mí. «Como avalista, usted es responsable de los pagos si los titulares principales no pueden hacerlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones». «Exacto», completé examinando los papeles cuidadosamente. «¿Hay algún problema con los pagos?», preguntó con preocupación profesional. «Estoy evaluando la situación», respondí guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. «¿Qué tendría que hacer?»,
si decidiera ejercer mis derechos como avalista. Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya ha habido retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo cual ya es evidencia suficiente de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. Ignacio había perdido su trabajo de nuevo la semana pasada. Información que Beatriz me había dado sin pensar en las implicaciones. Pensaba que estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Tercera parada, mi abogado personal, Fermín Aguirre, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo Sebastián. Conocía toda la situación de mi familia y había sido testigo de mis sacrificios por Beatriz durante décadas. Encarna me saludó calurosamente. ¿Qué te trae a mi despacho? No es común verte por aquí. Fermín, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar completamente mi testamento. Sus cejas se alzaron sorprendidas. ¿Ha pasado algo con Beatriz? Le conté todo. Cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que me había deseado la muerte en su propio cumpleaños. Fermín me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Encarna, dijo finalmente, lamento muchísimo lo que estás pasando. Nunca pensé que Beatriz fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré, pero he tomado mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejar todo a una organización benéfica. También quiero establecer un fideicomiso para mis nietos, pero Beatriz no puede tener acceso a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso se puede hacer, asintió Fermín tomando notas. ¿También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto. Cualquier cosa que tenga el nombre de Beatriz quiero cambiarlo. Mi hija quiere que muera, pero cuando lo haga no va a recibir ni un céntimo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales. Mi seguro de vida de 80.000 euros, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones. Todo lo que alguna vez había sido designado para Beatriz ahora iría a la Fundación de Huérfanos, donde había trabajado como voluntaria durante años. «Hay algo más», dije cuando estábamos terminando. «Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Beatriz. Como avalista de la hipoteca, tengo derechos, y su marido acaba de perder su trabajo otra vez». Los ojos de Fermín se iluminaron con comprensión. «Ahora veo hacia dónde vas con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?» «Completamente segura», respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. «Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desapareciera. Bien, voy a desaparecer. Pero primero voy a asegurarme de que entienda exactamente qué significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella». Cuando salí del despacho de Fermín, ya había oscurecido. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años había vivido para Beatriz. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería. Pero ya no más. Llegué a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía meses, pero nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. «Buenas noches, habla Encarnación Vega», dije cuando contestaron. «Vi su promoción sobre vivir en Mallorca. ¿Podrían enviarme información completa?» «Por supuesto, señora Vega. Mallorca es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita?» «Todo», respondí sin dudar. «Quiero saber todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Mallorca». Después de colgar, me quedé en la ventana mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto todo esto sería solo un recuerdo.
Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños y yo iba a concedérselo de la manera más espectacular posible. Lo que Beatriz no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba hacia adelante con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo sueño donde había vivido solo para complacer a mi hija y ahora finalmente estaba viviendo para mí misma. El miércoles por la mañana mi teléfono sonó. Era Beatriz. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que quizás había reconsiderado que tal vez se disculparía por las terribles palabras que había dicho. Qué ingenua seguía siendo. «Mamá», dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente, «necesito que me hagas un favor». Ni siquiera un hola o ¿cómo estás? Fue directa al grano, como si yo fuera su asistente personal. «¿Qué necesitas?», pregunté curiosa por ver hasta dónde llegaría su descaro. Los mellizos tienen una presentación en el colegio el viernes e Ignacio y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que me había deseado la muerte como regalo de cumpleaños, ahora me pedía que cuidara de sus hijos como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un recurso disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. «No puedo», respondí simplemente. «¿Cómo que no puedes?», preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente no estaba acostumbrada a que le dijera que no. «Tengo otros planes». Mentí con una sonrisa que ella no podía ver. «¿Qué planes podrías tener tú?», preguntó con ese tono condescendiente que me dolía profundamente, como si a los 72 años no tuviera derecho a tener una vida propia. «Planes que no son de tu incumbencia», repliqué manteniendo la calma. «Busca otra canguro». «Pero mamá, no puedo conseguir una canguro con tan poca antelación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos?» Ahí estaba. La manipulación emocional que había usado conmigo durante años. Pero esta vez no funcionaría. «Desde que me dijiste que tu mayor regalo sería que yo muriera», respondí con frialdad. «Si quieres que desaparezca de tu vida, empiezo ahora». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente Beatriz soltó una risa sarcástica. «¿En serio vas a castigarme como si fueras una niña pequeña?», dijo. «Pensé que después de unos días se te pasaría el drama». «No es drama, Beatriz. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso haré». «Bien», dijo con fastidio. «Si quieres ser así de infantil, allá tú, pero no vengas llorando después cuando estés sola». Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde volví al banco, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría: retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Fueron 25.000 euros que guardé en un sobre y almacené en mi caja fuerte personal el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Mallorca. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Palma de Mallorca para dentro de 6 semanas, con opción de extender mi estancia indefinidamente. El coste inicial fue de 1.000 euros, dinero que pagué sin pestañear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina Remedios, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad durante los últimos 5 años. «Encarna», me dijo, sentándose en mi salón con una taza de café. «Te veo diferente estos días. ¿Ha pasado algo?» Remedios había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Beatriz. Me había visto cancelar planes con ella para correr cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevarle a Beatriz, mientras yo comía sopa de sobre para ahorrar dinero. Le conté todo, cada detalle doloroso de lo que había pasado en el cumpleaños de Beatriz y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. «Dios mío, Encarna», murmuró Remedios con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo creer que Beatriz te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella».
Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, expliqué, como si yo fuera una molestia en su vida que necesitaba ser eliminada. ¿Y realmente te vas a Mallorca? Sí, respondí con firmeza, ya he comprado el billete, me voy dentro de 6 semanas. Remedios tomó mis manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Beatriz te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo, cómo quería que Beatriz creyera que yo había desaparecido realmente, al menos por un tiempo. Remedios sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Remedios con una sonrisa traviesa. Esa niña desagradecida finalmente va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Beatriz necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida, la carta que Beatriz encontraría sobre su mesa y que cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Beatriz, comenzaba la carta. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debía haber vivido hace años, en lugar de sacrificarlo todo por ti. Continué escribiendo durante horas, documentando cada céntimo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido, por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana. Continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de tu seguro médico, que yo pagaba, la notificación de que como avalista de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de Ignacio y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido tal como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Cada día daba un paso más hacia mi liberación. Contraté a una empresa de mudanzas para que empaquetara y almacenara mis pertenencias más importantes. El resto lo donaría a la Fundación de Huérfanos. Puse mi apartamento en venta. En el mercado actual de Valencia calculaba que podría obtener unos 75.000 euros por él. Finalicé todos los trámites legales con Fermín. El Nuevo Testamento estaba firmado y notariado. Los documentos para reclamar la casa de Beatriz estaban listos para ser presentados. Transferí la mayor parte de mi dinero a una cuenta en Mallorca que había abierto en línea. Y lo más importante, empecé a soñar con mi nueva vida. Una vida donde nadie me necesitaría por mi dinero. Una vida donde podría hacer lo que quisiera cuando quisiera. Una vida finalmente mía. Durante esas semanas, Beatriz me llamó 3 veces más. Cada vez era para pedirme algo dinero para los libros escolares de los mellizos, que cuidara a los niños otro fin de semana, que le prestara dinero, porque Ignacio seguía sin encontrar trabajo. Cada vez le dije que no, y cada vez su frustración crecía. No entiendo qué te pasa, mamá, me dijo en la última llamada. Estás actuando de forma muy extraña. Solo estoy empezando a vivir mi propia vida, respondí, como tú querías. La noche antes de mi partida apenas pude dormir, no por nervios o arrepentimiento, sino por una emoción extraña que no había sentido en décadas, la anticipación de una aventura. A los 72 años estaba a punto de comenzar la vida que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la madrugada del día de mi partida, Remedios llamó a mi puerta tal como habíamos acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí llevando mis 2 maletas hasta la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento?
Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Beatriz y todos los documentos legales que vas a dejar sobre su mesa. Habíamos planeado todo meticulosamente. Remedios esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Beatriz y entregarle los documentos fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Beatriz de que yo me había ido para siempre. «Recuerda», le dije mientras llamábamos a un taxi, «tienes que actuar muy preocupada. Dile que no contesté el teléfono durante 2 días que llamaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia encontraste el apartamento vacío y la carta sobre su mesa». «No te preocupes, Encarna. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida», me dijo Remedios con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. «¿Al aeropuerto?», preguntó el taxista. «Al aeropuerto», confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante los 40 minutos de trayecto pensé en todo lo que estaba dejando atrás, mi trabajo voluntario en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Beatriz y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba, la libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las demandas emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Beatriz que no contesté. Luego llegó un mensaje de texto. «Mamá, estás siendo ridícula. Los niños están preguntando por ti. Llámame». Borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo, ahora que no estaba disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de repente me necesitaba. El vuelo a Palma de Mallorca fue corto, pero tranquilo. Por primera vez en años nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no había experimentado desde antes de convertirme en madre. Durante el viaje de 50 minutos, escribí en mi diario todo lo que había pasado en las últimas semanas. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese momento. Quería recordar exactamente cómo se sentía liberarse de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué a Palma el martes por la tarde, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel que tenía mi nombre. Era un joven amable llamado Marc, que hablaba un castellano perfecto con acento mallorquín. «Señora Vega», me saludó con una sonrisa genuina. «Bienvenida a Mallorca. Espero que esté lista para una nueva aventura». «Más que lista», respondí, y por primera vez en semanas mi sonrisa fue completamente auténtica. Marc me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el barrio de Santa Catalina, que había alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme permanentemente. Era pequeño, pero acogedor, con ventanas que daban a un encantador parque y una vista parcial del mar Mediterráneo. «Aquí tiene toda la información sobre la ciudad», dijo Marc, entregándome una carpeta gruesa. «Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de mallorquín si le interesa grupos sociales. También le he programado una reunión para mañana por la tarde con un asesor financiero que le ayudará con los trámites si decide quedarse permanentemente». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No había teléfono que pudiera sonar nadie que necesitara nada de mí, ninguna responsabilidad, más allá de cuidar de mí misma. El miércoles por la mañana me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en una encantadora cafetería junto al Mercat de Santa Catalina. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y por primera vez en décadas gasté dinero en algo completamente innecesario, un hermoso pañuelo de seda que costaba 80 euros.
Lo compré simplemente porque me gustaba, sin preocuparme por el precio ni por si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Palma, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Beatriz solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando Ignacio estaba desempleado, la ortodoncia de los mellizos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba. Cuando la visitaba habían sido al menos 40.000 euros. 40.000 euros que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2 de la tarde, hora de Palma, calculé que serían las 2 de la tarde también en Valencia. Remedios estaría preparándose para ir al apartamento de Beatriz a entregarle la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al paseo marítimo y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono empezaría a sonar desesperadamente. Beatriz finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde mi teléfono empezó a vibrar. Era Beatriz. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente volvió a sonar. De nuevo Beatriz. Esta vez contesté. «¡Mamá!», gritó su voz quebrándose. «¿Dónde estás? Remedios vino a casa con una carta tuya. Dice que has desaparecido. ¿Qué está pasando?». «Hola, Beatriz», respondí con calma, disfrutando del mar Mediterráneo mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?». «Sí, la leí». «¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Dónde estás?». «Estoy exactamente donde necesito estar», respondí. «Lejos de ti tal como querías». «Pero yo no quería esto. No quería que realmente te fueras. Solo estaba enfadada. No lo dije en serio». Ahí estaba. La táctica típica de Beatriz, minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. «¿No lo dijiste en serio cuando me dijiste que tu mayor regalo de cumpleaños sería que yo muriera?», le pregunté porque sonabas bastante convincente. «Fue solo que estaba frustrada. Ignacio volvió a perder su trabajo. Los niños me están dando problemas en el colegio. Estoy tan estresada. No debí descargarlo contigo. Tienes razón, no deberías haberlo hecho. Pero está hecho y las palabras no se pueden borrar. Pero, mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito». Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podía perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y encontrar una canguro para los mellizos. «¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?», le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Te necesito a ti», murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. «Beatriz, durante 45 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferirías que estuviera muerta». Esas palabras rompieron mi corazón de una manera que nunca podré reparar. «Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Lo siento no es suficiente, Beatriz. El daño está hecho. ¿Y sabes qué? Quizás fue lo mejor que pudiste decirme porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he estado viviendo mi vida de manera completamente equivocada». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí y se siente maravilloso». «¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo», rogó Beatriz, su voz ahogada en lágrimas. «Los niños están preguntando por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos». Era fascinante cómo, ahora que no estaba disponible los nietos, de repente me echaban de menos. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque, mientras Beatriz iba de compras, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido mi ausencia, se sentía. «Los niños estarán bien», respondí mirando las montañas mallorquinas a lo lejos.
son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pones enferma? ¿Cómo lo sabremos? Ahora estaba preocupada por mi bienestar. ¡Qué conveniente! Beatriz, en los últimos 5 años he tenido 3 episodios de hipertensión que me enviaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones sobre mi salud. Eso no es cierto, protestó débilmente. Es cierto. La primera vez que me hospitalizaron te llamé desde urgencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de Ignacio y estabais celebrando. La tercera vez simplemente no contestaste el teléfono. El silencio al otro lado de la línea confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No se trata del dinero, gritó Beatriz. Se trata de ti. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a sonar, pero esta vez lo apagué completamente. Necesitaba paz para disfrutar de mi primera noche de libertad. Esa noche salí a cenar sola a un elegante restaurante junto al mar. Pedí el plato más caro del menú salmón con caviar que costaba 65 € y bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me daba ese tipo de lujos, siempre pensando que el dinero podría ser útil para Beatriz. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Beatriz e Ignacio. Los mensajes evolucionaban de súplicas a amenazas. «Por favor, mamá, contesta», decía el primero. «Estamos muy preocupados», decía el quinto. «Si no contestas, vamos a llamar a la policía», amenazaba el 10º. «Ya llamamos a la policía. Dijeron que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida», admitía el 15º. «El banco nos llamó. Cerraste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?», decía el 20º. Era hermoso ver cómo la preocupación por mi bienestar rápidamente se convertía en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí contestar solo un mensaje. «Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquéis». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado de la hipoteca nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa». Ahí estaba. La verdad. No estaba preocupada porque yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Estaba preocupada porque finalmente había entendido las implicaciones financieras de perderme. Respondí: «Ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que te hayas dado cuenta demasiado tarde». Esa tarde tuve mi reunión con el asesor financiero mallorquín. Era un hombre mayor muy profesional llamado Jaume Soler, que me ayudó a entender todas mis opciones para residir permanentemente en Mallorca. Con sus ahorros actuales y su pensión española, me explicó, puede vivir cómodamente aquí el resto de su vida. Mallorca tiene excelentes programas de atención médica para jubilados y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años hablé abiertamente sobre mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Beatriz. Era liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía local, continuó Jaume. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría duplicar sus activos si invierte sabiamente. Duplicar mis activos. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija. «Hay algo más que debas saber», añadió el asesor. «Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya. Personas mayores que han venido a Mallorca buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. No está sola en esta experiencia».
Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos desagradecidos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad sobre las demandas tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Había 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el trayecto en autobús entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Mallorca 2 años antes. «¿Qué te trajo aquí?», me preguntó mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. «Una hija que me dijo que su mayor regalo de cumpleaños sería que yo muriera», respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio?». Completamente en serio. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. «Dios mío», murmuró Ingrid, «¿y qué hiciste?». «¿Qué hice?». Desaparecí de su vida y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. «Eres muy valiente. A mí me llevó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas». Durante el resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había venido a Mallorca después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus coches nuevos o sus caprichos. Cuando decidió poner límites, la acusaron de ser una madre egoísta y amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. «Los primeros meses fueron difíciles», confesó Ingrid mientras caminábamos por un pueblo medieval. «La culpa me comía viva. Pensaba que quizás realmente era egoísta, que una buena madre siempre debería sacrificarse por sus hijos». «¿Y qué cambió tu perspectiva?», pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades o si mis constantes sacrificios me estaban haciendo daño. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor en carna. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con el amor filial, las demandas constantes con la necesidad genuina. Esa noche, en mi apartamento, decidí encender mi teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría eran de Beatriz e Ignacio, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes de texto cronológicamente observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros todavía eran emocionales. «Por favor, mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando por ti». Pero gradualmente se volvieron más desesperados y financieros. «El banco nos llamó para una reunión el viernes. Dicen que como avalista tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos nuestra casa por un malentendido». Para el 5.º día los mensajes se habían vuelto agresivos. «Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Actúa como una adulta y vuelve». Y finalmente, desesperados, «Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigas. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien». Era fascinante observar cómo en ningún momento Beatriz se disculpaba genuinamente por desearme la muerte. En ningún momento reconocía la crueldad de sus palabras o expresaba un arrepentimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje. «Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida». La respuesta llegó inmediatamente. «Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca más diré cosas horribles. Solo vuelve». Escribí mi respuesta final.
Las promesas vacías no reparan corazones rotos. Beatriz, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes retractarte de esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con Ignacio. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo definitivamente. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Me inscribí en clases de catalán 3 veces por semana. Empecé un curso de acuarela los martes y jueves. Me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de actividades que yo había elegido. Actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente era el dinero. Sin las constantes demandas financieras de Beatriz, mis ahorros no solo se mantenían estables, sino que estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Jaume ya estaban mostrando rendimientos positivos y por primera vez podía calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis propias necesidades. 2 meses después de mi llegada a Mallorca, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Tenía amigos reales que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía hobbies y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. Un jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi cafetería favorita junto al Mercat de Santa Catalina, recibí una llamada de Remedios. «Encarna», dijo con voz emocionada, «tienes que escuchar esto». Beatriz vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Me rogó que te dijera que vuelvas, que todo había sido un terrible malentendido. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. Le dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable y que si yo fuera tú también habría desaparecido para siempre. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que hasta sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros?, pregunté con curiosidad. «Oh, sí. Me contó que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que Ignacio no puede encontrar un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para el colegio que no pueden permitirse. Básicamente se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que había esperado. No me echaba de menos como persona, echaba de menos mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Remedios, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Beatriz, quiero que les digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto sentido es verdad. La Encarna, que constantemente se sacrificaba por una hija desagradecida, realmente murió en su cumpleaños. Entiendo perfectamente, respondió Remedios. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 meses después de mi llegada a Mallorca, recibí una llamada de Fermín. «Encarna», dijo con satisfacción en su voz, «tengo noticias». El proceso de ejecución hipotecaria ha comenzado oficialmente. Beatriz e Ignacio tienen 3 meses para ponerse al día con los pagos o perderán la casa. ¿Y las posibilidades de que puedan pagar?, pregunté. Prácticamente nulas. Ignacio sigue sin trabajo estable y Beatriz acaba de conseguir un empleo a media jornada que apenas cubre sus gastos básicos. La casa será subastada y tú recuperarás tu inversión inicial más intereses. 6 meses después de mi partida, mi vida en Mallorca estaba completamente establecida. Había comprado un pequeño apartamento en Santa Catalina con vista al mar. Tenía un círculo de amigos maravillosos. Mis inversiones estaban floreciendo. Y lo más importante, era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. 1 año después de aquel terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores que estaban atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté con una editorial mallorquina especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Margalida, se interesó inmediatamente. «Encarna», me dijo durante nuestra reunión, «tu historia toca un tema que afecta a millones de mujeres,
pero del que rara vez se habla abiertamente. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo Cuando el amor duele liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentaba no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un éxito de ventas en varios países europeos. Las cartas que recibía de las lectoras eran increíbles. Mujeres de todo el mundo me escribían contándome cómo mi historia les había dado el coraje para hacer cambios radicales en sus propias vidas. Leí tu libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 40 años, escribió María desde Madrid. Tu historia me ayudó a comprender que el amor verdadero no requiere autodestrucción, me escribió Carmen desde México. Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento pequeño que puedo permitirme sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años duermo en paz, compartió Rosa desde Argentina. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Andrea. Señora Vega, escribió, tengo 30 años y una madre de 65 que ha sacrificado toda su vida por mí y mis hermanos. Después de leer tu libro me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Beatriz te trató a ti. Tu historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi mamá y me disculpé por todos los años de darla por sentado. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para prevenir que otras familias pasaran por la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a Mallorca, recibí una carta física en mi buzón. La letra del sobre era familiar, pero no podía ubicarla inmediatamente. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Era de mis nietos ahora de 12 años. Querida abuela Encarna, escribieron con letra infantil. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá te dijo cosas muy feas y por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te echamos mucho de menos y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores nos gustaría visitarte en Mallorca, si tú quieres. Te queremos, abuela. La carta estaba firmada por los 2 mellizos. Incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las montañas mallorquinas. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, no de tristeza, sino de la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si significaba alejarme de personas que amaba. Decidí escribirles de vuelta. Mis queridísimos nietos, escribí, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os quiero profundamente y siempre lo haré sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras propias decisiones, las puertas de mi corazón y mi hogar siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces quiero que sepáis que vuestra abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guardad este amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os quiero con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Palma de Mallorca mirando el mar Mediterráneo mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 75 años activos de más de 163.000 euros, un libro superventas, amigos queridos de todo el mundo, y una paz interior que nunca pensé que volvería a experimentar.
Beatriz me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo que ella nunca calculó fue que al perderme no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino que también perdió a la persona que había mantenido su mundo financiero estable durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo hasta aquí. Porque a veces la única manera de salvarte es tener el coraje de perderte completamente para renacer como la persona que siempre estuviste destinada a ser.